Noar, esta tarde, qué bueno que usted ha decidido estar aquí con nosotros, qué bueno que usted ha decidido acompañarnos. ¿Cuántos están felices de estar aquí esta tarde? A ver, ¿qué tal si le enviamos un saludo con un aplauso a las personas que nos ven por internet? Denle ese aplauso fuerte a estas personas. Los amamos, les enviamos esa bendición especial. Usted que nos ve por internet, somos Iglesia Centro de Fe y Esperanza Barrio Sosiego. Qué bueno que usted ha decidido vernos, qué bueno que usted ha decidido estar aquí con nosotros esta tarde. Quiero contarle algo. Podemos poner la imagen allí. Esto es la última voluntad de una mujer llamada Doña María Paz Fuentes Fernández. Ella murió el 2 de junio de este año, el 2 de junio pasado, en Lugo, España. Y esto es su última voluntad. Dice allí: siguiendo mis principios y mi particular manera de decir las cosas, dispongo que, ya que hace mucho que mi familia no es de sangre, impongo mi última voluntad para que solo se deje asistir a mi funeral en el tanatorio, iglesia y cementerio a las personas que nombra a continuación. Y nombra 15 personas allí, algunas con nombres y apellidos, algunas solamente con nombres. Y dice: al resto de gente que jamás se preocupó durante mi vida, les deseo que sigan tan lejos como estuvieron. Y abajo dice: Lugo, 3 de junio de 2021, funeraria tal. Tremendo, ¿sí o no? ¿Qué le parece eso? ¿Qué opinas? ¿Harías algo así? Eunice dice que sí. ¿Qué opinas? ¿Harías algo así cuando te fueras a morir? Que solamente dejaran asistir a esta lista de personas, a X, a Y, a los demás no. Y lo que dice allí es tremendo: que mi familia no es de sangre, sino solamente estas personas. Alguien dijo alguna vez que la amargura y la falta de perdón es como tomarse el veneno y esperar que se muera la otra persona. Tomarse el veneno y esperar que el que se muera será otro. Al parecer, esta mujer tuvo varios problemas con su familia, no tener un problema chiquito, debió tener varios problemas con su familia y se enojó con ellos. Seguramente se enojaron mutuamente. Y lo que pasó a raíz de eso fue que se alejaron. Podemos deducir de eso, ¿cierto? Que hace muchos años que no hablaba con ellos, es lo que se entiende del mensaje allí. Y al final dejó como última voluntad lo que creo que expresa que no quería o que se sentía amargada y con rencor hacia estas personas, ¿cierto? No se sentía feliz con su familia, ¿cierto? Se sentía con amargura y rencor, posiblemente lo que yo entiendo. Y al final llevó el conflicto literalmente hasta la tumba. Hay 3 factores que nosotros necesitamos para enfrentar el enojo y ahorita se los voy a decir, pero esto es lo que suele pasar. Primero, un enojo es algo interno. Hay problemas, diferencias, separación, alejamiento, que es algo relacional. Y al final hay muerte, que eso tiene que ver con que al final nosotros tendremos que asumir la responsabilidad de dar las cuentas presencialmente delante de Dios. Esa mujer tuvo que estar delante de Dios y rendir cuentas por esa actitud. Y hay 3 factores que nosotros necesitamos enfrentar para poder manejar adecuadamente el enojo. Y esos 3 factores son el factor interno, el factor relacional y con Dios. Y hoy estamos hablando esta tarde de cómo afrontar el enojo. ¿Hay alguien aquí que se haya enojado alguna vez? ¿Hay alguien que esté enojado en esta tarde? Bueno, Carlitos y Andrea levantan la mano. ¿Están enojadas entre ustedes? No, bueno, están enojadas con una persona tercera seguramente, una tercera persona. No, normalmente nos pasa en la vida que nos enojamos. Es algo común. No debería ser lo normal. Es común, pero no es lo que Dios desea para nosotros. Y estamos hablando de cómo se llama, cómo afrontar el enojo. Y quiero pedirle un momento que cierre sus ojos y oremos esta tarde. Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos guíes, nos hables, que nos ayudes para poder entender cómo podemos enfrentar o afrontar mejor el enojo, nuestro propio enojo, Señor, nuestras propias emociones.
Ayúdanos a verlo por medio de tu palabra. Trae revelación de tu espíritu. Y te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú me guíes, que tú me cubras con tu espíritu, que me guíes, que me des las palabras para hablar lo que tu Espíritu Santo está hablando y ministrando esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a continuar leyendo en Mateo capítulo 5. Recuerde que estamos leyendo allí, Mateo capítulo 5, estamos leyendo el Sermón del Monte y estamos estudiando las diversas partes que están allí. Mateo capítulo 5, comenzando en el versículo 21, dice: el Señor Jesús dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pues es obvio, ¿cierto? El que mate quedará sujeto al juicio. Versículo 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Y el Señor Jesús aquí de forma especial está hablando del enojo, está hablando de esta emoción. Hace unos años tenía que ir a dar una clase en el Instituto Canción y quedaba en otra parte donde está en el lugar ahorita, y tenía que tomar un Transmilenio, tenía que cruzar el túnel que queda en Ricaurte, no sé si usted lo conoce, de entre la 30 a la Jiménez tenía que cruzar. Entonces tenía que salir con suficiente tiempo de anticipación, no solamente para tomar el transporte, sino para caminar ahí el túnel, que son unos 10-15 minutos, luego esperar el servicio que me servía, que normalmente se demoraba 10 minutos, ese día se demoró 20 minutos, había estado lloviendo muy fuerte, llegó el bus, yo no estaba en la primera fila, estaba como tercera, cuarta fila de Transmilenio, estaba muchísima gente porque se había demorado mucho, no estaba tan lleno el bus, y cuando llegó y paró, todos hicimos fuerza para entrar. Yo necesitaba irme en ese bus, pero de repente entre el tumulto yo quedé clavado entre una persona que quedó parada y la multitud, y no me dejaron pasar, o sea, y se cerró las puertas del bus. O sea, no sé cómo, pero yo empujé a la persona, pero no se movió. Y me enojé muchísimo. El bus se demoró más, salí de la estación, tomé un taxi, y según recuerdo, como 5 o 10 cuadras adelante, el taxi me dijo: no, yo no lo puedo llevar. O sea, me dijo primero que sí, luego me dijo que no lo puedo llevar. Entonces me tocó bajarme ese taxi y coger otro taxi. A la verdad no recuerdo bien qué pasó, pero no llegué temprano. Y lo que sí me acuerdo mucho es que ese día estuve muy enojado, como en mucho tiempo. Y creo que Dios me habló al respecto de eso, de cómo podía enojarme por tantas cosas. Pues al final de la hora eran muchas cosas sobre las cuales no había tenido el control. Habían sucedido muchas cosas difíciles. La Asociación Americana de Psiquiatría define enojo de la siguiente forma. Bueno, los gringos le dicen americano a todas las cosas que son de ellos, pues no es americana, es estadounidense, pero ellos le dicen americana a todo y se creen que ellos son América. Pero bueno, la Asociación Americana de Psiquiatría, o la Asociación, diríamos bien, de Psiquiatría de Estados Unidos, define así el enojo. Es un estado emocional que varía en intensidad, ¿no? Podemos poner, es un estado emocional que varía en intensidad. Varía desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa. Como otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Y hay algo importante de esta definición, es que el enojo lo define como una emoción, algo que uno siente. Y volviendo al texto que leíamos ahorita en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 23, si no estoy mal. Sí, leíamos ahí hasta el 22. Vamos a leer ahorita otros versículos. Lo que Jesús estaba diciendo en el texto allí, Mateo 5, 21 y 22, es que a pesar de que algunas personas tal vez no serían capaces de asesinar físicamente a otra persona, al parecer, lo que el Señor está diciendo es que las emociones que una persona puede llegar a experimentar son similares tal vez a las que una persona que sí mata a otra persona. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. La emoción de enojo, el deseo de insultar, el deseo de maldecir. Las palabras que usa el Señor Jesús allí, el primer insulto es decirle raca, que es uno de los insultos judíos de su tiempo más fuertes, que era decirle
cabeza de chorlito, o decirle a alguien que no tenía neuronas en el cerebro. Entonces decirle a alguien raca es decirle usted es un bruto, o sea, usted es un estúpido, algo así. Para ellos era de los estúpidos, no, de los insultos más grandes que se le puedan decir. Y luego cuando dice, y el que maldiga a otro, es otra palabra allí, que se podría traducir como fatuo, o decirle a alguien que está desaprobado totalmente moralmente. Es una persona que es mala, que es perversa. En ese tiempo, pues tal vez si entre los judíos decirle a alguien que era malo, pues era algo terrible, porque los judíos vivían para ser buenos para Dios. Y lo que el Señor de nuevo está diciendo en ese texto es que a pesar de que algunos no matarían a alguien físicamente, al parecer esas emociones sí están allí. Y la realidad del enojo es que es un pecado muy serio. El Señor Jesús lo dijo allí en el texto que estábamos leyendo. Él dijo que merecía juicio, que puede llevar a manifestarse con insultos y maldiciones de forma externa, en peleas, en discusiones. Y lo tercero que dijo el Señor Jesús es que el enojo puede llevar a una persona al infierno. Es un asunto serio esta emoción. Entonces no estamos hablando simplemente de algo que nos caracterice como humanos y ya, y que digamos es normal. Bueno, digamos que es común que las personas se enojen, pero lo que el Señor Jesús está diciendo es que esta emoción es una emoción peligrosa, es una emoción destructiva que tenemos que confrontar. Y eso es lo que estamos hablando. Y estamos hablando del factor interno del enojo. En Proverbios 27:3 nos habla al respecto del resentimiento. Y el resentimiento es el enojo prolongado en el tiempo. O sea, alguien que se siente mal con otra persona y lo prolonga en el tiempo, tiene resentimiento. Acuérdense que el enojo es una emoción. El resentimiento es que la persona se siente mal prolongadamente en el tiempo. Dice Proverbios 27:3, una piedra es pesada y la arena también. Está diciendo como materiales de construcción. Dice, pero el resentimiento causado por el necio es aún más pesado. Entonces nos habla de todas esas condiciones internas de esta emoción llamada el enojo. Y este enojo prolongado en el tiempo, el resentimiento, nos dice la Biblia que es algo pesado. ¿Usted alguna vez ha cargado materiales de construcción? ¿Cuántos han cargado aquí alguna vez materiales de construcción? ¿Cuántos alguna vez han llenado una carretilla de tierra y piedra y la han llevado? Bueno, si usted ha hecho eso, o sea, ¿usted cree que eso es mogollo? Diría algún familiar mío por ahí. Uno le echa tierra y dice, vamos a llenar esa carretilla, vamos a hacer un viaje de tierra. Y luego voy a levantar la carretilla. Uy, esta vaina pesa más de lo que me imaginé. Venga, desocupemos media carretilla. Y luego empújela y llévela. Eso pesa un montón. No es fácil. Las personas que trabajan en eso, mi más sentida admiración, realmente es mucha fuerza. Yo no soy una persona muy fuerte realmente. Las personas que trabajan en eso son muy fuertes, pero está hablando de eso. Y parece que no fuera tanta cantidad de tierra y piedras. Y aquí lo que Dios nos está diciendo, que el enojo prolongado en el tiempo es algo que se convierte en una carga difícil, pesada de llevar. Intente usted llevar un bulto de cemento y correr y hacer libremente lo que haría. Si usted vio los Juegos Olímpicos, si usted vio las personas que corrían, ellos corren con lo más liviano que tienen. O sea, los que corren bien veloz, una camiseta bien chiquita, hasta la pantaloneta chiquita que parece ridícula ahora. Usan unas zapatillas delgaditas, dependiendo, si son los de velocidad, bien delgaditas, bien chiquitas, para que no les pese nada y puedan correr rápidamente con unas púas que se adhieran al piso. Los que corren fondo, 5,000, 10,000 metros, marcha, maratón, lo mismo, muy livianito, los zapatos son diferentes. Pero ¿por qué hacen eso? Porque cada poquito de peso que se les agregue los detiene, los puede hacer perder. Veía el otro día a los que estaban compitiendo en marcha, creo que eran los 40 o 50 kilómetros, no recuerdo bien, era mucha cantidad de tiempo. Ganó un polaco y ellos pasaban y tomaban agua y tomaban como un pañito y se lo ponían aquí alrededor del cuello y lo humedecían, y ya cuando se les secaba lo botaban. ¿Por qué? Porque es peso. Todo ese peso hace que
se les quite la oportunidad de avanzar. Es un peso, algo que no los va a permitir avanzar o resistir todo el tiempo que necesitan. Y así mismo es el enojo, es algo que pesa dentro del corazón. Es algo que es una emoción, no es una emoción positiva que nos ayude a ir adelante, sino que nos detiene, que nos retiene. Es como una jaula en el corazón que nos amarga la vida. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo debemos afrontar esta parte interna del enojo? El libro de Proverbios capítulo 14, 17 nos dice que necesitamos pensar bien antes de reaccionar. Dice allí la Biblia, dice: el que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa en lo que hace, muestra gran paciencia. No hay que permitir que el enojo se convierta en ira e insultos si nos sentimos mal. ¿Qué necesitamos hacer? Pensar bien en la mejor forma de responder. No responder a la primera vez. Es lo que la Biblia nos dice. Fíjense en la primera parte, no nos estamos fijando de pronto tanto, pero se dice: el que pronto se enoja, pronto hace tonterías. Entonces hay que pensar. Si tú tiendes a enojarte, hay que comenzar a controlar esa emoción. Entonces pensar y no dejarse controlar por esa emoción. Y eso es lo siguiente: no dejarnos llevar por esta emoción. Dice Proverbios 29:11: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Darle rienda suelta es como tener una bestia feroz en su jaula, estar haciéndole muecas a la bestia, y la bestia se pone brava y usted le abre la jaula para saludarla. Usted dice: salga, salga. No sé si usted ha sentido el enojo alguna vez, si usted siente como que le hierve y usted dice: tengo que decir algo, y de repente dice: voy a darle rienda suelta, como que suelta la jaula y ¡ah! Y uno dice, lo digo porque me ha pasado, y uno ¡ah! Y uno siente como que me desaforé, me desahogué. Y es la misma sensación que se siente con muchos otros pecados. La sensación de que uno le da rienda suelta a la carne, al pecado. Dice allí: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Por el poder del Espíritu Santo que vive en el corazón de cada uno de nosotros los creyentes, podemos controlar esta emoción. Cualquier emoción que nos controle es una emoción que nos puede llevar al infierno. Aún las mayores alegrías o placeres sin control pueden llevarnos al infierno. Es necesario, por el Espíritu Santo. Esto yo no estoy hablando de autocontrol, si yo puedo, sino por el poder del Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos dice que podemos hacerlo porque Dios nos da el poder para hacerlo. Muchas veces es que no queremos hacerlo, que queremos que la bestia nos coma, nos destruya, llene nuestra vida de peso y de cárcel. Es necesario hacernos responsables de lo que sentimos y permitirle al Espíritu Santo que tome el control. O sea, yo no voy a abrirle la puerta a la bestia, yo no voy a soltar las riendas, yo se las voy a dar al Espíritu Santo y voy a enfrentar esta emoción mía. O sea, yo no tengo por qué ser controlado por esta emoción. Es lo que la Biblia nos enseña. Esto es con respecto a la parte interna del enojo. Pero también hay un factor relacional del enojo, porque el enojo no es simplemente algo que está allá adentro, es algo que tiene que ver con otras personas. Porque al relacionarnos con otras personas es imposible evitar que hayan conflictos. ¿Me está escuchando? Al relacionarnos con otras personas es imposible evitar que hayan conflictos y divisiones. Tanto es así que el Señor ha escrito en su palabra, en la Biblia, muchas cartas para la iglesia, en las cuales Pablo, por el Espíritu Santo, Pedro, Judas, Santiago,
habla al respecto de la necesidad de amarnos, perdonarnos, animarnos, soportarnos unos a otros. Yo creo que esto es parte del plan de Dios para nosotros, para hacernos maduros y crecer. Es imposible que el carácter de Cristo sea formado en nosotros estando solo o solo con unas personas. Necesitamos estar dispuestos a amar a todas las personas en la iglesia, aún a las que nos parece más difíciles amar. Es difícil relacionarnos con las demás personas, ¿cierto que sí? Con todas las personas. ¿Cuántos creen eso? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, porque tenemos expectativas diferentes. Pero la razón principal de esto que nos da la Biblia es que todos somos pecadores y somos egoístas. Todos somos pecadores y somos egoístas. Usted también, Pastor Alex, sí, yo también soy egoísta y soy pecador. Y por esa razón es difícil el tener las relaciones absolutamente perfectas. Somos personas que estamos yendo camino al reino de los cielos, pero todavía no estamos allá. Entonces, mientras vamos allá, por el camino vamos a tener roces, diferencias y la necesidad de aprendernos a amar. Porque si no nos amamos de camino y desistimos, no vamos a llegar allá. Necesitamos progresar en esto, en amarnos, en entendernos, en escucharnos. ¿Qué podemos hacer con respecto a esta parte del factor relacional? La Biblia nos da algunos consejos poderosos. Por ejemplo, lo que dice Proverbios 12:16. Dice: un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. ¿Cómo hace uno a mantener la calma cuando lo insultan? ¿Cómo hace uno? Una cosa es que uno le digan algo duro, ¿cierto? Pero que comiencen a insultarlo a uno es otro nivel, ¿cierto? Que le comiencen a decir nombres o cosas que le tocan a uno. Hay personas que tienen la gran habilidad del infierno de con 3 palabras decir cosas que en ningún otro contexto serían ofensivas, pero que a uno le llegan y le duelen en el alma. No sé si usted conoce a alguien así. Hay personas que saben cómo darle en el blanco y uno se siente que ha estado orando todo el tiempo, que está conectado con el Señor, como un dardo en el blanco. Uno siente ¡pin! ¡Ah! Y comienza a enojarse. ¿Por qué? Uno no sabe por qué. Pero quiero hablarle al respecto de lo que Dios está hablando aquí. Nos está hablando que es necesario no tomarnos a nosotros mismos tan en serio. O sea, si alguien lo insulta a usted o me insulta a mí, o sea, la primera persona que tiene que tomarse menos en serio soy yo. ¿Y usted qué me está diciendo? ¿Y por qué piensa eso? ¿Y usted de dónde sacó esa cosa? Y es que, o peor, no, es que usted es doble, triple peor que yo. Es que su mamá, es que no sé quién. ¿Sí o no? No tomarme tan en serio. Entonces él me dice algunas cosas. Bueno, yo estoy orando por ti. No sé qué, no sé cuánto, te bendigo. Bueno. Y el día está lindo. No, porque en la medida que nos tomamos a nosotros mismos tan en serio, como tan importantes para defendernos, nos metemos en eso. Y yo me comienzo a enojar y me comienzo a sulfurar y me comienzo a espelucar y me quito los chiros y comenzamos a alistar los puños a ver quién pega más duro. Lo que nos dice la Biblia: una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Esto es difícil, pero comienza por eso. ¿Cómo me veo a mí mismo? Mi identidad y mi valor depende de lo que esta persona piensa y dice de mí. No, depende de mi relación con Dios. Bueno, si es una persona cercana nos duele mucho, ¿cierto? Entre más cercana nos duele más. Si es un familiar, nuestros padres, nuestros hermanos. Pero podemos mantener la calma, o sea, no tomarnos tan en serio. Como diría alguien, tener la capacidad aún de reírnos de nosotros mismos. O sea, sí, o sea, todos somos tan pecadores. Como lo venimos hablando,
somos pobres en espíritu, que hemos recibido por la gracia de Dios un corazón nuevo que no hemos ganado, que no merecemos, que podemos ser luz al estar en unidad con otras personas y otros creyentes, y que creemos que la verdad de Dios, la única verdad que nos da esperanza eterna, está en la Biblia. Entonces, mi identidad no está en lo que esta persona está diciendo. Puede que tenga razón, pero entonces vamos a sentarnos con calma. Pero si yo me altero, nadie va a hablar aquí. No va a salir nada bueno. También uno de los proverbios dice, no lo tengo aquí, pero dice que el que se enoja, el que inicia un pleito, es como el que rompe una represa de agua. ¿Usted sabe qué pasa cuando se rompe una represa de agua? Yo voy a decir qué pasa. Es algo que no se puede saber qué va a pasar. Va a producir un daño, pero es un daño que no se puede calcular. Va a ser demasiado, porque el agua va a ir a arrasar. Y es lo que pasa cuando se desata una contienda. Se está desatando algo frente a lo cual no se pueden valorar las conclusiones. Entonces, siempre que usted vaya a pelear, sepa, esto va a hacer más daño del que yo creo que va a hacer. Esto va a traer más dolor del que yo creo que va a traer. Esto me va a pesar más de lo que yo pienso, y al final me voy a lamentar de esto. A ver. Y parte de no tomar tan en serio las palabras de otras personas es ver que las personas también tienen problemas y muchas veces se sienten mal. O sea, así como yo me puedo sentir mal, ¿cuántos se han sentido mal alguna vez? Las demás personas también se pueden sentir mal. ¿Podemos darle permiso a las demás personas que se sientan mal? ¿Cuántos decimos que sí? Démosle permiso a las demás personas que se sientan mal. Y entonces cuando las escuchemos enojarse, bueno, se sienten mal. Démosle el permiso. No estoy diciendo que esté bien lo que hacen, simplemente estoy diciendo es darles el permiso. O sea, yo no voy a tomar la misma actitud tal vez de la otra persona. Va a estar calmado. Dice John Maxwell, un especialista en liderazgo al respecto de esto, dice, ¿podemos ponerlo? Creo que sí lo puse, sí. Cuando usted se da cuenta de que las personas lo tratan según se ven a sí mismas, en lugar de cómo es usted en realidad, está menos propenso a sentirse afectado por el comportamiento de estas. Y también se refiere a las palabras. O sea, las personas lo están tratando a uno, o me tratan a mí, digámoslo, como ellos se perciben a sí mismos, como ellos se sienten con respecto a sus problemas. Ellos tienen un filtro a través del cual ellos me están hablando o me están tratando. Entonces yo veo eso. Entonces, si me están insultando, si me están menospreciando, entre comillas, si están diciendo que yo no sirvo, o que yo no valgo, que me equivoqué, o que soy un calceto, lo que sea, entonces eso está hablando más de la persona que de mí. Esa persona posiblemente se está sintiendo menospreciada, rechazada, etc. Entonces, cuando yo entiendo ese tipo de cosas, entonces yo veo que se trata menos de mí y yo puedo actuar con compasión frente a la persona. ¿Me explico? No con superioridad, porque no somos superiores. Recuerden, nosotros también nos ponemos bravos algunas veces. El versículo allí nos habla al respecto de ese, Proverbios 12:16, que lo leíamos ahorita. Una persona sabia mantiene la calma cuando le insultan. Pero necesitamos también decidir amar. Proverbios 10:12 dice, lo leíamos al principio hoy, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. El amor es lo único que nos puede llevar a estar unidos a pesar de nuestras imperfecciones. Cuando nosotros decidimos amar, lo que estamos haciendo es lo que dice allí la Biblia. Estamos decidiendo perdonar, pasar por alto, o lo que es más bonito, cubrir las faltas. Entonces la otra persona puede tener debilidad, la otra persona puede tener fallas. El perdonar o el amarla incluye que yo la cubro a ella. Yo no quiero que sea visible su falta. Yo no quiero que sea evidente lo que ha hecho mal, porque algunas veces hacemos lo contrario. O sea, lo que hacemos es exponer a las otras personas en nuestra familia, en nuestra casa, a nuestros hermanos, a nuestros papás, y hacerlos quedar mal.
No es la idea, no es lo que la Biblia nos dice, sino que decidamos amar. Y hay una parte importante allí en Mateo capítulo 5, quiero que lo leamos, Mateo capítulo 5, 23 al 24, dice: por lo tanto, sigue hablando el Señor Jesús del enojo, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. En ese tiempo, cuando habla del altar, es un lugar donde se quemaban animales como sacrificios, y la ofrenda eran animales que se ofrecían en adoración a Dios, en reconciliación con Dios, en una expresión de comunión con otras personas, por pecados, en fin, había muchos tipos de sacrificios, pero lo que nos dice allí es una ofrenda a Dios, algo para adorar a Dios. Y lo que nos dice el Señor Jesús aquí es que necesitamos primero reconciliarnos. Y el Señor habla esa palabra, y la palabra, ¿sabe qué significa la palabra griega en la cual es traducida esta palabra reconciliarse? Significa reconciliarse. O sea, el Señor no nos da lugar a otra opinión. Necesitamos intentar restablecer la relación con una persona que se haya rota. Dice allí: si recuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, ni siquiera es algo que yo tengo contra esa persona, sino que esa persona tiene algo contra mí, yo debo ir y buscar a esa persona. Yo debo asumir la iniciativa, es lo que nos dice Dios, porque esa fue la iniciativa de Dios al enviar a Jesús por amor a nosotros. Él tenía algo en contra nuestra, sí, y Él envió a Jesús para reconciliarnos con Él. La reconciliación implica 3 pasos o 3 actitudes o 3 decisiones. Primero, dejar la hostilidad atrás. O sea, si hay algo que nos mantiene allí peleando, vamos a deponer las armas, vamos a deponer las palabras, vamos a deponer los reclamos. La reconciliación verdadera incluye también un segundo aspecto, que es un ceder mutuo, que las 2 personas ceden, porque si hay hostilidad mutua, ambos tienen que ceder. Ambos tienen que ceder al respecto de lo que piensan. Hay cosas que ambos deben reconocer, ambas partes, o las 3 partes, o las 10 partes. Y algo tercero que incluye la reconciliación es restablecer la amistad o la relación. Eso es lo que incluye la reconciliación. Pero nosotros debemos procurar hacer esto en la medida que sea posible, como lo dice Romanos 12, 18, porque no siempre es posible. Dice allí: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Hay ocasiones en las cuales es imposible. Estamos hablando en el caso, por ejemplo, de un agresor, de alguien que está buscando para matarnos, o de alguien que es un violador. Yo puedo perdonarlo, yo puedo hablar con él, pero a través de un abogado, a través de una corte, yo puedo perdonarlo, pero lo que es justo es que esta persona sea llevada ante la justicia. Hay casos en los cuales es imposible, pero en la mayoría de casos sí es posible. Y muchos de estos casos simplemente no los hacemos porque nos quedamos con un enojo prolongado en el tiempo, con un resentimiento. Y se acuerda que estamos hablando en 3 áreas en las cuales necesitamos enfrentar el enojo, o 3, encuentro la palabra que se me perdió, 3 factores que necesitamos enfrentar: un factor interno, un factor relacional, pero también hay un factor que tiene que ver con Dios, y ese es el factor tal vez más importante de todos. Mateo 5:24, que lo leíamos ahorita, dice: deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Porque Dios dice que no le interesa la ofrenda hasta que primero nos reconciliemos con nuestro hermano. Porque una adoración de corazón implica que ese corazón esté bien. Si yo voy a adorar a Dios con mi corazón, ese corazón tiene que estar bien. Si está lleno de las piedras del resentimiento, si está cargado de amargura y de dolor, ese corazón yo no lo voy a poder usar para adorar a Dios. Ese corazón va a estar pesado, va a estar cargado de odio y de cosas que a Dios no le agradan. ¿Cómo voy a ofrecerle ese corazón a Dios?
No se puede, ¿cierto? La adoración a Dios implica reconciliación con otros. No puedo adorar a Dios. No puedo adorar a Dios si en mi corazón hay resentimiento, si en mi corazón hay enojo o ira. Algunas veces, algunas personas intentan dividir su vida. Entonces, le cantan a Dios, adoran, oran, parecen muy espirituales, pero a la hora de relacionarse con los demás tienen problemas de enojo, de ira no solucionados, aún de ira no manifiesta, porque a veces no se manifiesta externamente, sino guardada en el corazón, de una agresividad pasiva, de un reclamo interno, de una amargura, a pesar de que no se diga. Y a veces nosotros señalamos a otras personas, pero esa actitud, queridos chicos, queridos hermanos, cada uno de los que estamos aquí, es una actitud que nos destruye. Es la actitud que el Señor Jesús señaló como hipócrita, como la de los fariseos que hablábamos ayer en los grupos, que limpiaban por fuera el vaso, pero por dentro estaba cochino. Así no podemos adorar a Dios. Y el asunto no es decir que así no, sino que ¿qué necesitamos hacer para arreglarlo, para poder relacionarnos bien con el Señor? Necesitamos reconciliarnos con otros y necesitamos hacer algo importantísimo que se llama perdonar. La Biblia nos habla al respecto de la mejor forma de tratar con el enojo. No solamente internamente necesito controlar mi ánimo, mi deseo de responder por el poder del Espíritu Santo, necesito perdonar, porque no es suficiente con que el enojo se quede allí. Yo necesito tratar con esa emoción, y la forma de hacerlo que la Biblia habla es el perdón. El perdón es un asunto de amor y obediencia a Dios, por eso es tan importante. En Mateo capítulo 18, Pedro le preguntó al Señor Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Pedro fue muy generoso, porque en ese tiempo los que enseñaban el Antiguo Testamento decían: si usted perdona 3 veces a una persona que le haga a usted algo malo en el día, usted fue generoso. Si ya peca una vez más, paila, no necesita perdonarlo, o sea, la persona ya está abusando de usted. Y entonces Pedro fue muy generoso, dijo 7 veces. Además que 7 es el número que la Biblia señala como perfección. Entonces Pedro dijo: yo soy muy inteligente, le voy a caer bien al maestro y me va a decir: bien Pedro, lo hiciste muy bien, como otras veces. Pero el Señor le respondió, no, todavía no lo pongamos, todavía no. El Señor le respondió: no, hasta 70 veces 7. Lo que significa un número ilimitado de veces. Y entonces contó una historia para ilustrar eso. Dice allí que el Señor le contó una historia. Dice que había un rey ajustando cuentas, todavía no lo pongamos, y con sus siervos, y llegó un siervo que le debía miles y miles de monedas de oro al rey. Dice la Biblia que son 10,000 talentos. ¿Ustedes saben cuántos 10,000 talentos? Es mucha plata. Cada talento era más o menos 34 kilos de oro. O sea, eran 340,000 kilos de oro. O sea, es una cantidad absurda de dinero. Un gramo de oro vale más de 100,000 pesos. Multiplique eso por 1,000 y da 1 kilo. Multiplique eso por 1,000 le da 1 tonelada. Multiplique eso por 340 le da más o menos la cantidad. Era mucho dinero. Y entonces, como le debía tanto dinero, el hombre se postró a los pies de ese rey y le decía: Señor, ten misericordia de mí, yo te lo pagaré todo. Y el rey dijo: vayan, échenlo a la cárcel hasta que pague todo. Y el Señor: ten misericordia, yo te pagaré todo. Y pues dice que el rey le dio lástima. Así dice, se sintió movido a compasión, porque sabe una cosa, en la cárcel sabía que no iba a poder pagar nada. Él sabía que era imposible que le pagara esa deuda. Le dijo: ¿sabes qué? Te voy a perdonar la deuda. O sea, tú crees que me la puedes pagar, yo te la voy a perdonar, te la voy a perdonar. Sintió lástima y lo perdonó. Y dice allí que este hombre salió, y en la Nueva Traducción Viviente dice que salió a buscar a otro que le debía solo 100 monedas de plata, ni siquiera eran de oro.
y lo cogió del pescuezo y le dijo: págame lo que me debes. O sea, lo ahorcaba. Y este hombre literalmente, o sea, en el evangelio está así registrado, palabra por palabra le dijo exactamente las mismas palabras que el otro le había dicho al rey: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero dice que este no quiso, sino que lo echó a la cárcel y le dijo: hasta que me pagues todo lo que me debes. Dice que otros siervos de este rey se enteraron y fueron a decirle al rey con tristeza: mira lo que hizo Pepito, fulanito con nuestro otro siervo. Y dice que el rey se enteró y se puso muy enojado. Y vamos a leer allí. Lo vamos a leer porque la Biblia lo dice mucho mejor de lo que yo podría contar. Dice allí Mateo 18:32. Acompáñenme a leerlo. Dice: entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda, ¿por qué me lo suplicaste? ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y luego seguimos leyendo los siguientes versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces el rey, enojado, envió el hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial, dice Jesús, a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Es fuerte. Es fuerte. El Señor no solamente está hablando para esta vida, está hablando para la vida eterna. ¿Se acuerda que hablábamos que el Señor Jesús habló del enojo que nos puede llevar hasta el infierno? Dios no puede entender cómo nos ha perdonado una deuda tan grande y nosotros no perdonamos a otros. Se lo voy a decir de otra forma: si Dios me soporta a mí, ¿cómo no voy a poder yo soportar a otros? Si Dios me ha amado y me ha perdonado a mí, lo que Él espera es que yo perdone a otros. No hay nada en el universo, en la vida o en la muerte, que alguien me haga a mí que sea más grande de lo que yo le he hecho a Dios. Nada, ninguna palabra, ningún insulto, ningún desprecio. Él no puede entender cómo yo no puedo perdonar a alguien más. A la hora de tratar con el enojo, necesitamos comenzar tal vez por lo último que hablamos, con nuestra perspectiva con respecto a Dios. Dios nos perdona y espera que nosotros perdonemos a otros, porque el perdón es la mejor forma de tratar con el enojo. Con respecto al factor relacional, necesitamos buscar reconciliarnos con otros y buscar estar en paz en toda la medida de lo posible, hacer todo nuestro esfuerzo por eso, porque el Señor nos ha dado la fuerza para hacerlo y la capacidad por el Espíritu Santo. Y en el factor interno necesitamos asumir la responsabilidad y el control de nuestras emociones por el poder del Espíritu Santo, para no darle rienda suelta a esta emoción que nos puede llevar al infierno. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos esta tarde por este tema que hemos podido hablar. Gracias, Señor, porque tu palabra no solamente, Señor, nos da gracia para ser, Señor, salvados, sino gracia para ser transformados. Ser transformados en estas áreas, Señor, tan especiales y muchas veces tan difíciles, pero que muestran en realidad que tú estás en nosotros, que somos cristianos, que no es una religión, Señor, sino una realidad, que no es un cumplimiento de normas, sino es una obediencia en una relación hacia ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a perdonar. Entendemos, Señor, que no se trata simplemente de suprimir el enojo o reprimir el enojo, sino tratar con la realidad de esto, que necesitamos perdonar a otros. No hay nada en la vida, en el universo, que nos hagan, que nos digan que sea más grande que lo que nosotros hemos hecho hacia ti. Tú nos has amado, nos has perdonado y nos has soportado. Así sabemos que también podemos amar, perdonar y soportar a otros. Ayúdanos con respecto a las relaciones con otras personas, buscar reconciliarnos, no tomar tan personal lo que nos dicen, entender que muchas veces las personas hablan desde cómo se sienten, desde su perspectiva de la vida, perdonarlos y buscar estar en paz
con toda nuestra fuerza, con todas las personas, tener la mejor relación posible con todos, Señor. Y tener la sabiduría en aquellas, Señor, en las cuales no podemos tener una reconciliación, en la cual el amor verdadero exige de nosotros que no sea la reconciliación como tal, aunque sí el perdón, aunque sí el amor y el buscar lo mejor para la otra persona. Y ayúdanos en la parte interna, Señor, a asumir la responsabilidad de nuestras emociones para que éstas no nos destruyan ni nos vayan a llevar al infierno, sino que permitamos y decididamente tomemos por el control y el poder del Espíritu Santo el control de cómo nos sentimos y lo que debemos hacer en obediencia a ti, como hijos obedientes a ti, como hijos que han recibido un corazón amoroso y bondadoso como el tuyo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, qué bueno que usted